Tombstone, Arizona, 1881. La plata generaba riqueza, los salones y casas de juego atraían multitudes y los forajidos causaban caos. En medio del caos estaba Wyatt Earp, ex agente de la ley que buscaba mantener el orden en una ciudad que lo rechazaba. Y Earp no nació leyenda, él se hizo una. Desde cazar búfalos en las llanuras hasta administrar salones en pueblos peligrosos, Earp caminó por la delgada línea entre ser un agente de la ley y un forajido. Hasta el 26 de octubre, en un tiroteo de 30 segundos en el OK Corral, su historia quedó marcada para siempre. Hoy vamos a adentrarnos en la historia y vida de Wyatt Earp y cómo un día violento en Tombstone, Arizona, lo convirtió en una leyenda estadounidense. Así que siéntate, relájate y bienvenido a History Camp. ¿Qué tal, gente? Y bienvenidos de nuevo a History Camp. Soy Mark Gañón. Gracias por acompañarme en mi tienda, donde cada semana exploramos historias interesantes y controvertidas de la historia. Cristos, ¿cómo estás? ¿Qué tal todos? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Sabes qué, Cristos? Basta, porque hoy tenemos una historia fascinante. Nos vamos a sumergir en el gran oeste americano. Pistoleros, vaqueros, los hermanos Earp, especialmente Wyatt Earp. Retrocedamos en el tiempo, ¿de acuerdo? 26 de octubre de 1881. Esta es la fecha de un tiroteo famoso en la historia de Estados Unidos. Básicamente, en solo 30 segundos 3 hombres fueron baleados y estaban muriendo. Y cuando terminó el tiroteo, 4 hombres resultaron vencedores. Doc Holliday, seguro has oído su nombre. También los hermanos Earp y este tiroteo que hizo famoso su apellido en la leyenda del viejo oeste estadounidense para siempre. En ese solo momento llegaron a representar tanto lo bueno como lo malo de esa época. Una época anárquica y de vigilantismo, sin duda una de las más fascinantes en la historia de Estados Unidos. Los 5 hermanos Earp eran unidos y fuertes, pero su éxito fue gracias a su líder Wyatt. Seguro conoces a Wyatt Earp y quizá a Doc Holliday. Has escuchado de tiroteos, pero no sabes los detalles. Lo importante, Wyatt Earp era un hombre de acción. Él nació, creció y vivió en un entorno que, ya sabes, estaba lleno de todo tipo de, ya sabes, historias de pequeñas cuentas. En el que, ya sabes, la supervivencia y, ya sabes, la importancia se lograban básicamente por lo que hacías, básicamente por el tipo de persona que eras en ese momento. Él vivió en esta época de cambios en el oeste americano, que todavía se estaba colonizando. Había nativos americanos, ya sabes, luchando, pero también siendo obligados a ir a reservas. El búfalo casi se extinguía, mientras los ferrocarriles y pueblos mineros surgían por todo el país con las fiebres del oro. Todo esto estaba ocurriendo en un periodo de tiempo muy específico, en un lugar muy particular y todo eso. Esto creó un montón de oportunidades para personas como los Earps que estaban dispuestos a ir al oeste. ¿Quiénes eran los 5 hermanos Earp? Wyatt, James, Virgil, Morgan y Warren. Ahora, estos hermanos no solo, ya sabes, fueron moldeados por el entorno en el que crecieron, sino que también cambiaron ese entorno. Quiero decir, ellos moldearon la época en la que vivieron. Nicholas Porter Earp se casó con Abigail Storm en 1836, pero su matrimonio solo duró 2 años. Abigail murió y al año siguiente Nicolás conoció y se casó con una mujer llamada Victoria Ann Cooksey y Victoria Ann. Y Nicolás se convirtió en el padre de algunos de los hermanos más famosos que hayan vivido en el viejo oeste estadounidense. Nicholas Earp probablemente no era el padre más amable, como imaginarás. Sabes, no era cruel, necesariamente, pero la crianza con ternura realmente no existía en esa época. Este es el viejo oeste estadounidense, te lo puedes imaginar. Así que les enseñó a sus hijos que debían pelear y luchar para superar problemas. Por eso, la vida en la frontera era difícil, como puedes imaginar. Los hermanos aprendieron que debían ser duros para sobrevivir y pertenecían a una familia que se mudaba constantemente hacia el oeste. Y este patrón de estar siempre mudándose era muy común entre las familias estadounidenses en los años 1800 que estaban estableciéndose o viviendo en la frontera. Este espíritu inquieto estuvo presente en la familia Earp, algo común en muchas familias de esa época. La vida en la frontera era difícil y sin comodidades. Es como acampar con tu familia, sobreviviendo de la tierra y enfrentando a quienes quieren quitarte tu terreno y a nativos que buscan conservar el suyo. Pero como te puedes imaginar, las cosas se ponen aún peor, porque al mismo tiempo, que es una parte interesante de la historia de la que siento que nadie realmente habla, hay un enfrentamiento, se podría decir, entre la Unión y los estados del sur. ¿Conoces la Guerra Civil? Fue en 1861 y cambió por completo Estados Unidos.
Aunque Nicolás Earp apoyaba al sur, 3 de sus hijos se unieron al ejército de la Unión. El hijo mayor, Newton, junto con James y Virgilio, todos medio hermanos, se enlistaron en el ejército de la Unión. Según la historia, Wyatt trató de unirse al ejército escapando, pero su padre lo hizo volver a la granja. Ahora, se especula que esto afectó profundamente a Wyatt, ya sabes, así como afectó a toda su generación que creció durante la Guerra Civil. Su padre había luchado en la Guerra de México y sus hermanos habían luchado en la Guerra Civil. Pero Wyatt, él nunca fue puesto a prueba en batalla, y algunas personas especulan que por eso tenía tantas ganas de salir y buscar aventuras más adelante en su vida. Mientras sus hermanos peleaban en esa guerra sangrienta, Wyatt se quedó en casa trabajando como agricultor. No era feliz solo arando y sembrando, así que consiguió trabajo en la línea de diligencias Banning. En 1869, Virgil y Wyatt volvieron a Illinois, pero supieron que su padre había mudado a la familia a Lamar, Missouri. Wyatt también se mudó a Lamar, donde trabajó por primera vez como policía, se postuló para alguacil contra su hermano mayor y ganó. Se casó y parecía que iba a tener una vida bastante tranquila, ya sabes, una vida regular y exitosa por delante. Pero después su esposa muere de fiebre tifoidea. Wyatt, como imaginarás, está desconsolado y deambula por territorio nativo americano, donde pronto enfrenta problemas legales por robo de caballos. Así que tuvo que huir a las llanuras de Kansas, donde se une a cazadores de búfalos. O sea, la vida de este tipo, en cuestión de 1 o 2 años, se sale completamente de control. Se descarrila por completo. Como que su esposa fallece, empieza a robar caballos, lo atrapan y tiene que huir. Por ahora, Wyatt se unió a los cazadores de búfalos y esta cacería satisface su necesidad de aventura. Un nuevo capítulo comenzó en su vida, presenciando eventos y conociendo personas que siempre formarían parte de ella, todo desde esta ventana. Así que entraba y salía de la caza de búfalos porque, ya sabes, ganaba buen dinero haciéndolo. Y como no tenía muchas otras opciones de trabajo, esta era una de las pocas cosas disponibles para un joven como él. En menos de un año, aprendería lecciones que lo harían líder para siempre. Aprendió a manejar conflictos, resolver problemas y robos. Descubrió sus metas y cómo lograrlas. Wyatt realmente recibió su educación como joven. En estos rudos y cambiantes campamentos de caza de búfalos, Wyatt lo notaba. La caza de búfalos, ya sabes, no es una carrera a largo plazo, solo es una forma de, ya sabes, ganar algo de dinero. Las manadas disminuyen, así que fue a buscar su próxima oportunidad en los pueblos ganaderos. Al terminar la guerra civil, inicia la revolución industrial y los ferrocarriles se vuelven clave para transportar mercancías en el país. Y una cosa que la gente realmente quería era carne de res de Texas. Esto era una mercancía enorme en ese momento, y Texas tenía mucha. Quiero decir, el ganado Longhorn en Texas era extremadamente rentable, y necesitaban llevarlo al mercado. Así que la manera de hacer esto era llevar el ganado hacia el norte, hasta Kansas, y cargarlos en trenes en paradas ferroviarias en lugares como Dodge City, Ellsworth, Wichita, Kansas. Era un viaje de unas 800 millas por el sendero Chisholm hasta los pueblos ganaderos de Kansas. Los rancheros de Texas contrataban vaqueros para llevar el ganado al mercado, un trabajo agotador y peligroso. Tenemos una cita de un diario de José McCoy, un transportista de ganado, quien dice lo siguiente: si alguien imagina que la vida de un ranchero o un vaquero es fácil o lujosa, una breve experiencia disipará esa ilusión. Sí, esto apesta y es difícil. Lidiamos con animales enormes que intentan matarte y tú solo quieres subirlos a los vagones y enviarlos. Así que los vaqueros normalmente eran muy jóvenes, en su mayoría solteros, entre 16 y 23 años, y después de pasar 2 o 3 meses en el camino, ya estaban listos para divertirse. Y tenían algo de dinero en los bolsillos por la venta del ganado. Para los vaqueros de Texas, Kansas era el mejor lugar del mundo, ideal para celebrar. Marcaba el final del trayecto para millones de toros de cuernos largos y el término de un cansado viaje desde Texas. Así que casi de la noche a la mañana surgieron pueblos salvajes y sin ley para darle a estos jóvenes vaqueros con dinero una forma de gastarlo. Wyatt Earp, siempre en busca de oportunidades, encontró muchas formas de ganar dinero para él y sus hermanos en los prósperos pueblos de Kansas. Así que me pregunto si como casi un análogo sería como... La perforación de petróleo implica lugares donde la gente trabaja por 2 o 3 semanas seguidas. Trabajan en plataformas petroleras, les pagan bien y después tienen 3 o 4 semanas libres. Muchos se van de fiesta.
Conozco algunas historias específicas de Australia. Hay tipos en los estados del oeste, en Perth, que salen a hacer extracción de petróleo natural. Y van allá, sacan el petróleo, regresan, o el gas, o lo que sea, regresan. Y luego solo consumen cocaína por 3 semanas. Esa es su vida. Ahora existe infraestructura para quitarles el dinero a estos tipos rudos de clase trabajadora, como en el viejo oeste de 1800. Así que estos pueblos ganaderos básicamente no tenían policía ni fuerzas del orden, y estaban llenos de jóvenes solteros que tenían mucho dinero y ningún lugar donde gastarlo. Como imaginarás, muchos se mudaron a estos pueblos para aprovecharse. Los pueblos ganaderos eran de los lugares más salvajes y descontrolados del oeste. Los negocios principales eran salones, casas de juego y prostitución. Y todos estos, como te puedes imaginar, eran completamente no regulados, totalmente ilegales y sumamente rentables. Puedes ver lo que está pasando aquí, ¿verdad? Esto prepara el escenario para el mejor momento que imagines. Vegas, pero sin policía ni infraestructura. Así que cuando los vaqueros, ya sabes, llegaron irrumpiendo en estos pueblos, alguien tenía que mantener el orden, y los pueblos necesitaban agentes de la ley para asegurarse de que los vaqueros se divirtieran. Pero que no perdieran el control, se drogaran o se mataran. Ahí entraron los hermanos Earp. En 1875, Wyatt se mudó a Wichita, Kansas, donde, por sus contactos políticos, fue nombrado policía y rápidamente tomó el control. No creo que sería tan difícil ser el policía en el pueblo más sin ley. Con un montón de tipos jóvenes y tontos, con mucho dinero, cansados de sus largos viajes que no han visto a una mujer en semanas. El Wichita Weekly Beacon en 1875 dijo que Wyatt Earp es un gran oficial con conducta excepcional. Entre los altos mandos y la burocracia del pueblo, era muy respetado y honorable. El trabajo de policía en la ciudad pagaba bien, como $60 al mes, pero incluso entonces no era mucho dinero. No era suficiente dinero para vivir, así que los Earp buscaron otra forma de ganar. Wyatt Earp y los otros policías eran conocidos como proxenetas luchadores. Así que estos eran hombres que pasaban tiempo en los salones y cuando no estaban trabajando como policías, normalmente se les podía encontrar, ya sabes, repartiendo cartas en los salones o trabajando en un burdel como, ya sabes, seguridad o básicamente casi como proxenetas. Y James Earp también estaba en Wichita con su esposa, Bessie, quien supuestamente dirigía una casa de prostitución. Supuestamente no sabemos si esto es un hecho. Siempre digo supuestamente al acusar a la esposa de alguien de ser madame. Sobre todo en 1800, Bessie y Sally Earp fueron arrestadas varias veces por prostitución. Ahora Wyatt, ya sabes, el protagonista, el héroe de nuestra historia, a menudo estaba involucrado en el juego en los diferentes lugares donde vivía y trabajaba. Sin embargo, antes los jugadores no eran vistos como ahora. Tendemos a pensar en el juego como una especie de área gris, ¿verdad? Es como un poco turbio, es como ¿qué tan legal es? Está bien, es legal, si apuestas aquí no hay problema, pero si apuestas allá ya es demasiado raro. Pero a los jugadores en el oeste se les tenía bastante respeto. Y Wyatt, como muchos agentes de esa época, a veces no era claro de qué lado de la ley estaba. Wyatt y sus hermanos operaban de ambos lados de la ley, como era común en esas comunidades. Podías ser un buen policía por un lado, pero también podías estar apostando, repartiendo cartas, tal vez reuniéndote con una o dos prostitutas. Wyatt tampoco era diferente, así que pronto tuvo problemas con la política local. Se peleó a golpes con alguien que estaba en contra de su jefe, solo por orgullo. Era como, no te metes con mi gente, yo no me meto contigo, pum, vamos a darnos. Así que esto hizo que el consejo del pueblo se volviera en su contra como oficial de policía. Básicamente le decían, oye, ¿qué estás haciendo? Se supone que debes hacer cumplir la ley y estás haciendo exactamente lo mismo que hacen todos los vaqueros. ¿Cómo es que eres la verdadera, ya sabes, autoridad en este pueblo? Aunque su jefe intentó retenerlo y él fue buen policía, finalmente lo despidieron. Sin desánimo por su despido, Wyatt continuó y trabajó como agente de la ley en otro pueblo ganadero. Así que en 1876 consiguió un trabajo en la fuerza policial de Dodge City, Kansas. Y tenía sentido que, ya sabes, Wyatt y sus hermanos se mudaran a Dodge City. Para Wyatt sí lo tenía tras los campamentos de búfalos, ¿sabes? Así que Dodge City era el centro de todo este negocio ganadero. Así que él estaba familiarizado con el lugar, ya sabes más o menos, después de haber pasado algún tiempo ahí cuando era joven. Fue a Dodge City para apostar y hacerse de fama como policía. Todos los hermanos Earp se reunieron en Dodge City, y James, quien caminaba cojeando debido a heridas de la guerra civil, se convirtió en ayudante del sheriff, bajo el mando del sheriff Charlie Bassett del condado de Ford. Ahora, Wyatt se convirtió en ayudante del alguacil de la ciudad, y luego Morgan también llegó al pueblo, aunque no parecía tener ningún trabajo en la aplicación de la ley.
Wyatt se une a la policía, 17 de mayo de 1876. Y según todos, fue un verano muy ocupado, y debido a este verano tan ajetreado, Wyatt se ganó una gran reputación como oficial. Demostró ser hábil, conocido y querido en Dodge City. Se hizo gran amigo de Bud Masterson, quien luego sería sheriff del condado. Su amistad duró toda la vida. Pensaban parecido, sobre todo al hacer cumplir la ley, pero ninguno dependía mucho de sus armas para mantener el orden. Esto hacía que Bud y Wyatt fueran distintos a otros agentes de la época. No disparaban a cualquiera. Casi siempre golpeaba a alguien en la cabeza con su pistola en vez de dispararles si causaban problemas. Así, los dueños de salones que pagaban protección aseguraban que sus clientes sobrevivieran y regresaran en futuras conducciones de ganado. Los dueños de bares y prostíbulos no querían matar a nadie, solo que los noquearan y sacaran del pueblo para que pudieran volver al año y gastar dinero. Este trabajo de agente de la ley solo era temporal, cuando los vaqueros iban al pueblo. Cuando se iban, había poco que hacer. Wyatt y Morgan fueron al norte a las Colinas Negras por aventura y dinero durante la fiebre del oro. Los hermanos viajaron otra vez, jugaron cartas en Deadwood y luego estuvieron en Fort Worth. En 1878 regresaron a Dodge para otra temporada de ganado, y ahí Wyatt hizo amistades cercanas, incluyendo una inusual con este tipo. Doc Holliday fue dentista, luego jugador y después asesino. Aquí un poco de contexto sobre él. John Henry Holliday nació en Griffin, Georgia, un pequeño pueblo cerca de Atlanta. Su madre murió cuando era joven y su padre se casó de nuevo. Y Doc eventualmente fue a la escuela de odontología en Pensilvania, específicamente en Filadelfia, y luego, después de 2 años, se mudó a Atlanta y empezó a trabajar como dentista. Luego descubrió que tenía tuberculosis, una grave enfermedad pulmonar, así que dejó Georgia y se fue al oeste. Esperaba que el clima seco del oeste y la frontera mejoraran su salud. Pero siendo dentista, ya sabes, cada vez le resultaba más difícil incluso hacer su trabajo. Por la tuberculosis y quizás su actitud, perdió a la mayoría de sus pacientes y recurrió al juego para obtener dinero. Decía que no podía ser dentista porque sus pacientes no querían que alguien con tuberculosis les tosiera en la cara. Y eso tiene sentido. Pero para Doc, todo salió bien porque fue un gran jugador. Ahora, Doc era famoso por su actitud negativa, parecía odiar su vida y siempre estaba enojado. Cada vez que hablabas con él era igual. Estaba enojado, gruñón, discutidor y bebía mucho, como un borracho furioso. Fue probablemente uno de los mejores amigos de los Earps, irónicamente por ser gruñón. Aún así, les resultaba encantador y les agradaba. Lo consideraban inteligente y buen jugador, por eso lo mantenían cerca. Doc Holliday se volvió una de sus mayores debilidades. Verás, Doc tenía un temperamento loco, odiaba que le dijeran qué hacer y era difícil llevarse bien con él, ¿verdad? Nadie en este pueblo quería a Doc excepto los Earps. Era probable que hiciera las cosas por su cuenta sin decirle a nadie sus planes y solía iniciar peleas, y simplemente era una absoluta responsabilidad. Para Wyatt Earp, Dodge City fue clave para crear lazos, y así lo hizo incluso con Doc. Pero también conoció y vivió con una mujer llamada Celia Ann Blaylock, y aunque nunca se casaron oficialmente, ella siempre estaba con Wyatt, en todas partes. A donde iban ahora, en 1879, Wyatt aparentemente se estaba poniendo inquieto y quería un cambio. Había pasado temporadas en este pueblo ganadero y ya se aburría tras hacer un buen trabajo como oficial de policía. Pero eso ya había terminado. A inicios de septiembre de 1879, renunció a su trabajo. Y primero va a Las Vegas, Nuevo México, no Las Vegas, Nevada, un pueblo más pequeño en Nuevo México, todavía conocido por el mismo tipo de, ya sabes, tráfico de ganado. Ahí se encuentra con Doc Holliday, a quien conoció antes en Dodge City. Doc se fue con Wyatt y James en octubre a Prescott, Arizona, donde su hermano Virgil dormía. Ahí decidieron mudarse todos a Tombstone, Arizona. Probablemente otra de las canciones de los Beatles, ¿verdad, David? ¿Cuál era la canción? Jojo era un hombre. Creo que es Tucson, aunque debió ser Tombstone. Tucson está cerca. Después de que James, Wyatt y Virgil se establecieron, Morgan y Warren también se unieron en Tombstone, reuniendo a la familia y a Doc en un solo lugar. Y en esta próspera ciudad minera de Arizona, el nombre Earp y Tombstone quedarían conectados para siempre. Para entender Tombstone, cuyo nombre es muy ominoso y escalofriante,
Todo comenzó por los descubrimientos de plata que hizo un hombre llamado Ed Shefflin. Ahora, Shefflin realmente creía en esto, ya sabes, en esta zona muy remota, aunque el sureste de Arizona era un lugar increíblemente peligroso. Tienes, ya sabes, básicamente un desierto. El clima es duro, la tierra áspera, y hay apaches dispuestos a atacarte si entras en sus tierras. Así que Ed Shefflin era este buscador de minerales que quería subir a las colinas y encontrar plata. No había ningún pueblo ahí en ese momento, nada, literalmente solo rocas, montañas. Y nativos americanos enojados. Y la gente le decía a Shefflin que no encontraría una mina ahí, que no había plata. Le decían, solo encontraría su lápida en esas colinas, por eso la llamó Mina Tombstone, y así creció el pueblo. Ed Shefflin halló una montaña de plata de 5 millones. Para que veas lo que buscaban estas personas. No es como encontrar unos dólares. Si eras como Ed Shefflin, debías estar tan loco para ir a un lugar donde probablemente morirías. Podías encontrarte con 85,000, lo que atrajo a gente de todo el mundo. Una vez que se corrió la voz, cientos y cientos y cientos hasta miles de personas llegaron a Tombstone, Arizona, para obtener una parte de esta valiosa plata. Y la gente venía de todas partes. La familia Earp se mudó a Tombstone por la misma oportunidad. Está creciendo, es un pueblo abierto, y vieron oportunidad de ser la fuerza del orden que necesitaban. Fred White fue asesinado por un vaquero, lo que permitió a John Clum nombrar a Virgil nuevo alguacil. Así que, de inmediato, la familia Earp está escalando posiciones en este lugar completamente nuevo. Ahora, Clum fue el primer alcalde electo del pueblo y el editor de uno de los principales periódicos, The Tombstone Epitaph. Con el nuevo trabajo de Virgil, llegó una oficina sobre el Salón Crystal Palace. John Clum, alcalde del pueblo, llegó a Tombstone tras ser agente indígena en la Reserva India de San Carlos. Clum era un personaje interesante, loco a su modo. No voy a entrar mucho en detalles, pero lo único que necesitas saber es que es extremadamente seguro de sí mismo, carismático y audaz. Era un joven con grandes planes, se llevaba bien con los Earps y fue uno de sus principales aliados en Tombstone. El alcalde seguramente agradecerá que personas competentes del oeste estén ahí para hacer cumplir la ley y proteger su pueblo. Así que, a través de su periódico, promovió la idea de que los Earps eran fuertes y confiables y que todos debían escucharlo. Wyatt fue convencido de ir a Tombstone por James Hume, jefe de detectives de Wells Fargo. Le ofrecieron un trabajo como guardia de escopeta. Básicamente se trata de mover dinero y mercancías. Necesitas gente que proteja los productos, es decir, eres seguridad privada, para, ya sabes, materiales preciosos como el oro y la plata. Wyatt halló una mejor oportunidad en la ley. Cuando Virgil fue nombrado alguacil, John Clum hizo que Wyatt fuera su ayudante. Y mientras estos dos hermanos están construyendo su reputación como policías y agentes de la ley en este pueblo, el otro hermano, James, encontró trabajo como cantinero en el callejón de Bogan. Ese año, otro hermano Earp, Morgan, llegó a Tombstone y ocupó el puesto de Wyatt como guardia de escopeta. Irónicamente, la mayoría de la gente fue al oeste, no para, ya sabes, crear una cultura completamente nueva o algo así, sino que vinieron al oeste para recrear la sociedad que dejaron atrás. Pero con una gran diferencia, querían ser ellos los que estuvieran a cargo. Todos estaban dejando algo que, ya sabes, generalmente les gustaba, solo querían escalar en la vida. Así que Virgilio y Wyatt se establecieron como personas muy importantes en Tombstone. Ahora la mayoría de la gente, especialmente los criminales de este pueblo, le tenían miedo a Virgilio. Veían a este tipo feroz, intimidante e incorruptible, pero con Virgilio podías llevar un arma donde fuera. En Tombstone era completamente permitido portar armas abiertamente, y él logró que el Consejo de la ciudad aprobara una ley que decía que ya no podías portar armas. Podías llevar armas a la ciudad, pero debías dejarlas en un lugar seguro pronto. Ahora, lo que hace que este lugar, Tombstone, sea tan fascinante es que en la época en que los Earps llegan ahí, hay diferentes grupos que están en la ciudad y todos se odian entre sí. Tienes a los mineros, luego a los apostadores, luego a los vaqueros, y también están los habitantes comunes que tienen tiendas, y cada grupo quería cosas diferentes para la ciudad. Cuando los Earps llegan y asumen su labor como policías, el pueblo ya está dividido. Hay muchas peleas internas y los agentes de la ley están en medio. Los vaqueros son salvajes, ruidosos y traen emoción y problemas a Tombstone. A algunos del pueblo les gustaba tener vaqueros porque hacían la vida más interesante y traían entretenimiento nuevo. Algunos querían que se fueran porque solo peleaban, bebían y estaban con prostitutas, lo cual era un problema. Este desacuerdo puso a los Earps en una situación difícil.
Wyatt se cansó de ser ayudante de alguacil y, buscando más poder y ascender en la política, decidió postularse para sheriff. Johnny Behan también buscaba el puesto y planeó una estrategia. Le ofreció a Wyatt ser subjefe de policía si se retiraba de la contienda. En la siguiente elección, Behan prometió dejar que Wyatt fuera sheriff. Wyatt aceptó el trato porque le pareció justo. El único problema es que Johnny Behan mintió. Behan nombró subjefe a Harry Woods en vez de Wyatt al ser sheriff. Woods también era demócrata, como Behan. Wyatt se sintió traicionado, engañado y buscaba vengarse de Behan. Los dos hombres ya eran enemigos por cuestiones políticas, pero luego ocurrió algo que empeoró aún más las cosas. Behan comienza a salir con la actriz Josefina Marcus. Pensó que Johnny Behan podría presentarle a alguien más importante, tal vez a Wyatt Earp. Wyatt vive con Maddie Blaylock, pero cuando Josefina llega, Maddie se pone celosa. Y no pasó mucho tiempo antes de que Wyatt dejara a Maddie por Josefina. Deja a la chica con la que estuvo más tiempo y se va con Josefina, presentada por su archirrival. Johnny Behan odiaba a Wyatt Earp por dos motivos: su rivalidad por el puesto de sheriff y porque Wyatt le quitó a su novia. Quiero decir, el drama de los años 1800 es simplemente increíble, ¿no? O sea, esto se siente como Big Brother. Esto está de locos ahora. La gota que colmó el vaso fue el 8 de septiembre de 1881. Alguien asalta una diligencia que va entre pueblos, robando alrededor de $500. Y aún peor, dos trabajadores de la diligencia son asesinados durante el robo después de que la diligencia fue asaltada. Wyatt Earp y Fred Dodge juntaron un grupo para perseguir a los ladrones formando una partida. Lograron atrapar a dos de los ladrones, un tipo llamado Pedro Spence y Frank Stilwell. Aquí es donde se complica. Stilwell no era cualquier criminal, sino ayudante del sheriff Johnny Behan. Esto crea un gran problema. Los Earps y otros agentes de la ley en Tombstone están totalmente sorprendidos. ¿Cómo podían confiar unos en otros cuando uno de sus propios ayudantes estaba robando diligencias? Este arresto iniciaría una cadena de eventos que llevaría a uno de los tiroteos más famosos de toda la historia estadounidense. En ese momento, nadie sabía que los Earps estaban a punto de convertirse en esas figuras legendarias del viejo oeste, pero, por supuesto, como sabemos por la historia, eso es exactamente lo que sucede. Tras el robo de la diligencia, los Earps enfrentaron más problemas con un grupo llamado los Cowboys. Esta era una banda compuesta principalmente por hombres que robaban ganado de México y luego lo vendían en Estados Unidos para obtener ganancias. Ahora, la banda de los Clanton era una de las operaciones de robo de ganado más grandes de la zona, y esta banda era dirigida por un hombre conocido por la gente del pueblo como el Viejo Clanton. Y esto incluía a sus tres hijos, Finn, Ike y Billy. También formaban parte Frank Stilwell, Peter Spence, Johnny Ringo, Joe Hill y otros forajidos. Ahora, así es como funcionaba su negocio. Robaban ganado en México y luego lo llevaban al norte para venderlo en Arizona, luego daban la vuelta, robaban ganado en Arizona y lo llevaban al sur para venderlo en México. Ahora, es un plan bastante ingenioso, ¿verdad? Porque ganaban dinero en ambos sentidos. Y todo lo que tienes que hacer es, ya sabes, tomar el producto, venderlo, robar el producto de alguien más, llevarlo, venderlo allá. Y así estás ganando dinero de todos, pero también estás perjudicando a todos. El Viejo Clanton lideraba el robo de ganado en México, cruzaba la frontera con sus hombres, lo robaba y lo traía de vuelta. Finalmente, su suerte terminó en su último robo. Los mexicanos lo alcanzaron y mataron en México. Aunque su líder murió, la banda de vaqueros ladrones siguió adelante. El 25 de octubre de 1881, los hermanos Clanton y McClory llegaron a Tombstone. Ahí planean pasar la noche apostando y bebiendo en los salones del pueblo. Ahora, la pelea que haría famosos a los Earps comenzó la noche antes del tiroteo. El 25 de octubre, Ike Clanton se pelea con Morgan Earp y Doc Holliday. Se intercambian amenazas y, ya sabes, palabras. Y básicamente solo se gritan el uno al otro. Aún así, Ike pasa la mayor parte de la noche apostando con Virgil Earp y el sheriff Johnny Behan. Al terminar la partida de cartas, Ike seguía molesto. A la mañana siguiente, el 26 de octubre, Ike Clanton andaba por ahí con un arma, haciendo algunas amenazas. Y le decía a cualquiera que quisiera escuchar que iba a matar a algunos de los hermanos Earp. Al saberlo, Virgilio Earp y su hermano Morgan fueron a buscar a Ike. Hallaron a Ike Clanton en la calle 4, agitando un rifle Winchester. Virgilio lo golpeó en la cabeza con una pistola y lo llevó a la cárcel, como solía hacer. El juez multó a Ike Clanton con $25 y lo dejó ir. Cuando salían del juzgado, Tom McClory cometió el error de decirle algo ingenioso a Wyatt Earp.
Wyatt abofeteó a Tom. Luego lo golpeó en la cabeza con su pistola y lo dejó tirado en la calle. Ahora tienes a todos estos vaqueros que están enojados, no han dormido en toda la noche, están bebiendo, están jugando cartas. Fueron abofeteados, humillados, golpeados con pistolas, encarcelados y ahora regresan a las calles. Tienen miedo, pero su orgullo les impide retroceder. Siguieron amenazando a los Earps, pero esperaban que todo se calmara, aunque no soportaban la humillación. Los Cowboys consideraban a los Earps y Doc Holliday un problema que debían resolver, ¿cierto? Así que, buscando un lugar para decidir qué hacer a continuación, se reunieron en un terreno vacío detrás del Lokai, Corral. Este terreno está junto a un estudio donde vivía Doc Holliday. Virgil Earp decidió que era suficiente y enfrentaría a los vaqueros en el terreno vacío. Reunió a Wyatt, Morgan y Doc Holliday y los hizo ayudantes temporales para que lo acompañaran. Eso era posible en esa época. Podías acercarte y decir felicidades, ahora eres policía. Así que lleva a todos sus hermanos, lleva a Doc y les dice, oigan, vamos para allá. Según el propio testimonio personal de Wyatt Earp, él dice, cuando doblamos la esquina de la Cuarta y Fremont pudimos verlos. Vi a Behan salir del grupo y acercarse a nosotros tras caminar unos pasos. Al acercarnos a Behan, él dijo, ya los desarmé. Entonces guardé mi pistola, que tenía oculta bajo mi abrigo, en el bolsillo. Así que el sheriff Behan ya está en la escena y está tratando de evitar que ocurra una pelea, ¿verdad? Ese es su trabajo. Pero los Earps simplemente lo ignoraron y siguieron caminando hacia los Cowboys. Cuando finalmente se enfrentaron, los dos grupos estaban casi lo suficientemente cerca como para tocarse. O sea, estaban, ya sabes, a unos cuantos centímetros de distancia. Si hubieran querido, solo tenían que inclinarse un poco y se podían haber besado. Eso definitivamente habría calmado todo. Si Wyatt solo se hubiera acercado, ¿qué? Eso no fue lo que hicieron. Solo se quedaron mirándose el uno al otro. Tampoco fue un tiroteo lejano. Estos hombres estaban literalmente a un brazo de distancia, así que fue cuando Wyatt se acercó a los vaqueros. Les señala la cara y dice, hijos de perra, buscaron pelea y ahora se las daremos. Al mismo tiempo, Virgil gritó, ustedes, levanten las manos, están arrestados. Pero luego Virgil rápidamente dijo, esperen, la carta de reversa no significaba que no les estaba hablando a los vaqueros. Al decir esto, escuché que Doc Holliday se preparaba para disparar. Intenté detenerlo, pero ya era tarde. Doc Holliday dispara primero y hiere a Billy Clanton en el pecho. Frank McClory intenta sacar su pistola, pero Wyatt lo hiere en el estómago. Billy Claiborne e Ike Clanton huyeron para cubrirse. La pelea dura 30 segundos con disparos de ambos lados. Al disiparse el humo, Tom y Frank McClary ya están muertos. Billy Clanton yace herido y muriendo junto a ellos. Tras el tiroteo, el sheriff Behan intentó arrestar a los Earps en el acto, diciendo que acababan de matar a esos hombres. Dijo que acribillaron a vaqueros desarmados que huían, pero eso no tenía sentido. Si los Cowboys no tenían armas, ¿cómo Morgan y Virgil Earp resultaron heridos? Wyatt O. Earp básicamente ignoró por completo a Behan y se fue caminando. La reacción del pueblo estuvo dividida, como siempre. El periódico local, The Tombstone Epitaph, apoyó completamente a los Earps y defendió todo lo que hicieron, así como, ya sabes, el periódico siempre lo había hecho, según lo que decía The Tombstone Epitaph. Wyatt Earp se levantó, disparó rápido y tranquilo y no fue herido. Doc Holliday estaba tan tranquilo como si solo fuera una práctica de tiro y disparó rápidamente. La gente suele decir que hay, ya sabes, dos historias diferentes sobre lo que pasó en el tiroteo. La verdad es que probablemente hubo como 2 docenas de versiones diferentes. Todos los que vieron esto tenían una versión distinta de lo ocurrido. Testigos del pueblo dieron su testimonio y cada historia variaba. Según los vaqueros, ellos solo intentaban rendirse cuando comenzó el tiroteo. Dijeron que Billy Clanton dijo, no quiero pelear, pero los Earps le dispararon a sangre fría y lo mataron. Y los vaqueros tuvieron un funeral enorme, quiero decir, su funeral fue tan grande que incluso otro periódico de Tombstone afirmó que los funerales de Billy Clanton y Thomas y Frank McClory fueron los más grandes vistos en Tombstone. Los cuerpos de estos 3 hombres estaban elegantemente vestidos y en ataúdes hermosos con adornos de plata. El tiroteo del mediodía fue noticia importante y se difundió rápido, con periódicos dando detalles sangrientos. De pronto, los hermanos Earp dejaron de ser simples agentes de la ley y se volvieron famosos pistoleros reconocidos en todo el país. Y aunque ya eran famosos, aún así se presentaron cargos en su contra. Wyatt tuvo que ir a la corte y responder por el tiroteo. El juez era un hombre llamado Wells Spicer, quien resultaba ser un amigo muy cercano de Wyatt. Eso es conveniente.
Ike Clanton fue el testigo principal que intentaba probar que los Earps en realidad eran culpables, mientras que Wyatt era el testigo principal que intentaba defenderse. Y el juicio duró todo un mes, y casi podrías decir que este fue como el primer juicio de celebridades que conozco. Mucha gente dice, oh, el juicio de OJ. Este fue un juicio que absolutamente capturó la atención de la nación, y los periódicos lo reportaban por todos lados. Declararon 26 testigos, 12 a favor de la fiscalía contra los Earps y 14 en apoyo a la defensa. El juez Spicer criticó a Virgil por hacer alguaciles a sus hermanos y a Doc Holliday y desaprobó la enemistad entre los grupos. Sin embargo, Spicer declaró inocentes a los Earp al considerar justificados los asesinatos. Señaló que solo cumplían su deber, pero la banda de los Clanton seguía activa. La facción de los vaqueros acepta el veredicto de mala gana. El fuego latente existe y puede estallar en cualquier momento. Se sabe que varios residentes destacados de Tombstone han sido amenazados de muerte por los cuatreros. Este despacho lo enviaron los vaqueros desde Tombstone en diciembre de 1881. Aunque los Earp y Doc Holliday fueron absueltos, la violencia continuó. La noche del 28 de diciembre de 1881, Virgil salió del Salón Oriental, donde Wyatt apostaba, y cruzó la calle al bar Palacio de Cristal. Al acercarse a la puerta principal, 3 hombres armados en el techo frente a la calle Allen le dispararon 5 veces. Un disparo le dio en el codo, otro destruyó la articulación y 19 perdigones le entraron en la espalda. Virgil Earp sobrevivió al ataque, pero desde entonces no pudo usar su mano izquierda. Sus días como policía o agente de la ley terminaron pocos meses después de que Virgil fuera herido. Otra desgracia les ocurre a los Earp mientras jugaban billar en el salón de Hatch. Durante la tragedia, Wyatt Earp, Morgan Earp y otros jugaban billar en la sala trasera. Cuando Morgan se inclinó para tirar, alguien disparó desde el callejón. La bala atravesó la ventana, hirió a Morgan en la espalda, destrozó sus órganos y murió en minutos. Este asesinato llevó a Wyatt Earp al límite. Decidió tomar la venganza en sus propias manos, cuando Morgan fue disparado a través de esta ventana. Wyatt estaba justo ahí y vio todo lo que pasó. Y desde ese momento dejó de preocuparse por la ley, ya no le importó un carajo. Inició una violencia increíble y Wyatt Earp se volvió un asesino a sangre fría. Wyatt envió a Virgil, la esposa de Earp, y el cuerpo de Morgan a Colton, California, donde vivían sus padres. Luego, junto con Doc Holliday y su hermano Warren, comenzó lo que él llamó una cabalgata de venganza. Esta era una misión para matar a todos los que culpaba por la muerte de su hermano. Wyatt fue tras Frank Stilwell. Lo alcanzó en un patio de trenes y le disparó tantas veces que decían que podrías vender a Stilwell como chatarra. Luego hallaron a Florentino Cruz, conocido como Indio Charlie, cerca de Tombstone y lo mataron a tiros. Luego se encontraron con Curly, Billy, Brocious y varios vaqueros. En el tiroteo, Wyatt mató a Curly Bill. Pero ahora los grupos de la ley estaban buscando por todas partes a Wyatt y a sus hombres, estos exagentes de la ley que ahora se habían convertido, ya sabes, en asesinos renegados y vigilantes. Un jurado del forense nombró a Wyatt y Warren Earp, Doc Holliday y otros como responsables de la muerte de Stilwell. Un juez ordenó arrestar a todos, por lo que huyeron a Nuevo México y luego a Colorado. Ahí, las autoridades de Arizona intentaron que Doc Holliday fuera extraditado para juicio. Pero Bud Masterson, buen amigo de Wyatt, lo evitó. Masterson solicitó al gobernador de Colorado que no enviara a Holliday de vuelta a Arizona. Masterson no simpatizaba con Holliday, a quien creía un asesino psicópata. Sin embargo, Holliday era amigo de Wyatt Earp, y eso bastaba para Bud. Mientras James y Virgil se mudaron al oeste, Wyatt permaneció en Colorado buscando pasar desapercibido hasta que todo se calmara. En 1883 regresó a Dodge City. Las ciudades ganaderas de Kansas empezaban a convertirse en lugares más respetables, con una industria más establecida, y los líderes de la ciudad decidieron dar el siguiente paso para limpiar sus comunidades. Pensaron que debían prohibir el juego. Uno de los dueños de casas de juego más exitosos en Dodge era Luke Short, viejo amigo de Wyatt. En 1883, Luke Short ganaba bien en Dodge City hasta que las autoridades le cerraron el negocio. Fue entonces cuando Wyatt Earp, Charlie Bassett y Bud Masterson llegaron al pueblo muy molestos. Este grupo se hizo conocido como la Comisión de Paz de Dodge City y vinieron a ayudar. Su viejo amigo, Luke Wyatt, y sus amigos intimidaron a los funcionarios del pueblo para que dejaran en paz a Luke. Poco después, Wyatt se fue de nuevo con Josie. Recorrió el oeste, abriendo salones en varias ciudades, pero todos fracasaron pronto.
Wyatt todavía buscaba aventuras y vio una oportunidad de volver a la fama cuando le pidieron que arbitrara una pelea de box. Bob Fitzsimmons y Jack Sharkey pelearon en peso pesado. El ganador enfrentaría a Jim Corbett, campeón mundial. Wyatt causó bastante revuelo cuando se quitó el saco para entrar al ring como árbitro, y todos pudieron ver que llevaba una pistola. Cuando la gente le preguntaba al respecto, él decía, ya sabes, esto es tan parte de mí. Mi pistola es básicamente como mi brazo, que ya ni siquiera me doy cuenta de que la llevo. Después tuvo que pagar una multa por portar un arma en público, literalmente dentro de un ring de boxeo. Pero esta pelea se volvió muy controvertida. Fitzsimmons tenía a Sharkey contra las cuerdas y lo estaba golpeando tan fuerte, pero Earp marcó una falta contra Fitzsimmons y Sharkey ganó la pelea. Muchos perdieron dinero apostando en esta pelea y decían que estaba arreglada, pero no era cierto. Wyatt Earp tenía fama de deportista justo, imposible que arreglara una pelea de campeonato. Esa fue su última pelea como árbitro. Durante 9 años, Wyatt y su novia Josie vagaron por el país antes de establecerse en Los Ángeles, California. Fue ahí donde forjó su leyenda. En Los Ángeles, encontró a un grupo de viejos vaqueros del suroeste que trabajaban como jinetes y dobles de acción para esta nueva y creciente industria cinematográfica. Comenzó a pasar tiempo en los sets y se hizo muy amigo de los actores William S. Hart y Tom Mix. Wyatt había tenido una vida fascinante en ambos lados de la ley y creía que su historia podría interesar a la gente. Ni William S. Hart logró que los estudios hicieran una película sobre Wyatt. Para 1925, Doc Holliday, Virgil y James ya habían muerto. Wyatt veía cómo sus posibilidades de volverse ese famoso forajido y policía al mismo tiempo se desvanecían lentamente. En 1929, Wyatt Earp murió a los 81 años. Solo después de su muerte, el mundo lo reconoció como uno de los últimos grandes hombres de la ley de la frontera. Ahora, tenemos que darle algo de crédito a Wyatt Earp como un muy buen hombre de la ley, que de alguna manera se vio envuelto en algunas cosas. Y venganza contra sus seres queridos y todos los demás en situaciones que superaban su control. También podemos recordar a Wyatt Earp como alguien que hizo realidad los mitos. Su historia incluye robos de diligencias, tiroteos y triángulos amorosos. Reúne todos los elementos de la historia más loca del viejo oeste. Wyatt fue uno de varios hombres que mostraron cómo el trabajo en equipo y el espíritu aventurero moldearon la historia del oeste. Los hermanos Earp serán recordados por enfrentar una época muy complicada en la historia. También serán recordados como hombres que tomaron decisiones cuestionables, buscando venganza y justicia por sus propios medios. Y fueron, en última instancia, los últimos años de Wyatt Earp viviendo en Los Ángeles los que lo consolidaron en el Salón de la Fama del Cine del Oeste. Es una de las figuras del oeste más retratadas en el cine, como en Mi querida Clementina de John Ford. Henry Fonda interpreta a Wyatt Earp, quien luego es interpretado por Burt Lancaster. Kirk Douglas es Doc Holliday en el tiroteo del OK, Corral. En Tombstone, Kurt Russell es Wyatt y Val Kilmer es Doc Holliday. Wyatt Earp es una película de Kevin Costner donde él interpreta a Wyatt. Es una de las figuras más documentadas y fascinantes del oeste, y sin duda influyó en el género western actual. Y este hombre, de verdad, quizá más que cualquier otro, ha vivido una de las vidas más fascinantes de todo el oeste. Vaquero, agente, forajido, de todos los que he leído. Vivir en el oeste debió ser una época loca donde podías hacer casi lo que quisieras. Solo había un montón de personas, todas buscando oportunidades, todas dispuestas a hacer lo que fuera necesario para hacerse famosas, conseguir dinero, conseguir mujeres. Y realmente no había nadie que te protegiera, así que tenías que protegerte tú mismo. Quiero decir, era una vida de locos, para ser honesto, estresante. No creo que yo sería un buen vaquero. Si tuviera que estar allá afuera y realmente andar corriendo por todos lados, sería como todos diciendo, oye, este tipo me robó, me vas a respaldar, y yo sería como, no, sí, hermano, no creo que tenga lo que se necesita para ser un vaquero, no creo que podría hacerlo bien, como cuando mi amigo dice, tienes que pelear con ese tipo. Yo respondo, no, estoy bien, no hace falta. ¿Para qué? ¿Te robaron dinero? Ah, porque eres mi hermano. Ah, te dispararon en la parte de atrás de la cabeza jugando billar. Debo vengar tu muerte y matar a 20 personas. A veces pienso que quizá no eras tan buen tipo. Quizá eras un imbécil, no lo sé. Parece que fue a ese lugar, encontró a esos tipos, trató de causar problemas y luego los mató.
No sé, llámame loco. Simplemente parece que los policías, el Estado, solo están usando su autoridad para ir a matar personas con las que tienen venganzas personales. No sé, yo no. Mira, respeto a los soldados, respeto a los policías, pero en este caso parecía que querían acción. ¿Ustedes qué piensan? Díganme. O sea, Wyatt provocó algo y se metió en problemas él solo. Y luego, ya sabes, se lanzó en esta cruzada de justiciero porque alguien se vengó. Esto es solo violencia de pandillas entre blancos, ¿no? Seguro que los republicanos de esa época, como un Rush Limbaugh de 1880, decían, estos vaqueros y su música. Oh, y sus pantalones, siempre los traen muy arriba con cinturón. Es como, ¿qué les pasa? Necesitamos una mejor cultura, necesitamos una cultura refinada, ya sabes, como la de Boston Colonial. Estos vaqueros del oeste, estoy casi 100% seguro de que eso fue lo que pasó. Esto en realidad encaja perfectamente con mi teoría de que siento que los raperos de hoy en día son los vaqueros de la actualidad. ¿Recuerdas a Tyke? Ok. Él está haciendo el dash, ¿verdad? Literalmente está rapeando frente a un cartel de "Se busca con su cara". No puedes decirme que eso no es literalmente una escena sacada de una película del viejo oeste. No aceptaré que digas que ese tipo rapea al diablo el ritmo. Solo quería librarme de un caso, justo frente a un cartel con su cara. Quería $1.000 millones, Terius, Keith o como se llame. Tómalo, no sé, lo que sea. Creo que aquí la gente puede reunirse bien. Puedes ver la violencia de pandillas en Estados Unidos. Oye, no es bueno, no deberíamos apoyarla, claro. ¿La música glorifica la violencia? Tal vez no lo discuto. Es como con los vaqueros, también los glorificamos porque fue hace mucho. Seguro que en 100 años será igual. La gente recordará la violencia de pandillas y O'Block y dirá que esos tipos eran los Wyatt Earp de su tiempo. Toma, Kay. De todos modos, deja un comentario, dime qué piensas. Como siempre, esto ha sido un episodio de History Camp y nos vemos en el futuro para hablar del pasado. La paz sea contigo.